recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, una comunicación del señor Juan Carlos Ferrada, por el cual se excusa de no asistir nuevamente en el día de hoy por cuanto está viajando al extranjero. También tenemos la confirmación del señor Juan Ignacio Núñez, abogado, magíster en Derecho de la Universidad Católica, que se encuentra presente acá, y también está presente el abogado señor Luis Cantellano, quien también fue invitado a exponer en esta ocasión. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. Señor presidente, como ustedes bien saben, esta comisión se caracteriza por una cosa, que es tener muy poquitos días como para hacer todas las diligencias. El día martes en la mañana se fijaron los números de profesores, en la tarde se distribuyeron el cronograma de citaciones, 16 profesores más las 6 personas que los autores del nivel acusatorio solicitan que la comisión escuche. Hemos tenido, respecto al tema de las 6 personas que la comisión aceptó, digamos, escuchar, a solicitud de los autores del nivel acusatorio, lo hemos podido contactar, pero tenemos 2 casos, 2 personas de los aquí señalados que para nosotros ha sido absolutamente imposible contactarlos. Acá se presente que en el nivel acusatorio aparece el nombre de estas personas, no los datos de contacto. Nosotros hemos hecho el mayor esfuerzo de contactar al exdirector de Gendarmería, Tulio Arce, por un lado, y por otro al ex subdirector operativo de dicha institución, Freddy Larenas, y hemos conseguido celulares, o sea, no contestan. Entonces estamos ahí en una situación bastante complicada, porque el día de mañana, evidentemente, si no los podemos contactar, ni siquiera se van a enterar, digamos, de que fueron convocados. Voy a privar de ese placer. Señor secretario, le pido que le informe al diputado coordinador del nivel acusatorio para que, como ellos sugirieron los nombres, tal vez tengan la solución. Perfecto, y ojalá en el curso de la mañana para que tenga el tiempo de hacerla. Ya. Bien. Le vamos a pedir al diputado coordinador que, como ellos sugirieron en el nivel los nombres, intenten. Muy bien. Bien, nos acompañan los abogados y profesores don Juan Ignacio Núñez, José Ignacio Núñez, perdón, don José Ignacio Núñez y don Luis Cantillano, que han sido invitados para ilustrarnos sobre la sugerencia que nosotros tenemos que hacer a la sala en el caso de la acusación constitucional sobre la ministra de Justicia, Javiera Blanco. Y les quiero recordar, aunque tal vez sea completamente innecesario, que a nuestra comisión solo le corresponde informar lo más objetivamente posible a la Cámara sobre la procedencia de la acusación. Por lo mismo, no somos nosotros los que la decidimos, ni debemos probarla ante la Cámara de Diputados. Solo informamos o sugerimos. No podemos ni debemos probar ni podemos suplir la carga de la prueba de los acusadores. Y para emitir nuestro informe, lo que la ley nos exige es señalar los antecedentes que hemos tenido en cuenta. La ley no nos obliga a realizar diligencias, ni mucho menos a seguir las solicitadas por los acusadores. En tanto la carga de la prueba de los hechos y capítulos recaen los acusadores, a nuestra comisión solo debemos informarnos acerca de los puntos de derecho involucrados en la acusación, para lo cual es que recibimos a expertos como ustedes para que nos ilustren al respecto. No sé si tienen un orden que prefieren o lo hacemos por orden alfabético. ¿Sí? ¿Un orden alfabético lo hacemos? Bien, entonces tiene la palabra el señor Cantillano.
Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a los miembros de la comisión. Primero, agradecer la invitación que me ha formulado esta comisión que revisa la acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia, para referirnos, digamos, a un tema que es de suyo importante, relevante, porque constituye, digamos, un procedimiento frente al cual se solicitan las responsabilidades de los más altos dignatarios de nuestro país, las más altas autoridades administrativas de nuestro país. Por lo tanto, sobre la base de eso, yo quiero explicar básicamente cuál va a ser mi presentación, básicamente una estructura. Primero me gustaría referirme en un contexto muy amplio respecto de el campo de aplicación de la acusación constitucional. Y me voy a hacer cargo y referencia de algunos conceptos que la doctrina utiliza, digamos, para hacer sinónimo la acusación constitucional y el juicio político. Un tema que vengo desarrollando hace bastante tiempo e incluso ha quedado plasmado en algunos textos jurídicos. Y por otro lado, referirme naturalmente a la cuestión previa, que no es más que el examen de admisibilidad que se tiene que hacer respecto de el nivel acusatorio que se ha presentado a esta Cámara. Y naturalmente referirme a algunas normas constitucionales, legales y principios de la Administración que naturalmente se vinculan con lo que estamos discutiendo. En primer lugar, en relación, digamos, a este campo de aplicación que yo he llamado, me interesa mucho que quede en claro, señor presidente, que estamos en presencia efectivamente de una institución que se llama acusación constitucional. ¿Y por qué hago esta precisión? Porque tal cual como dije en la introducción, hay algunos autores en la doctrina que manifiestan que esta institución, digamos, que tiene aplicación en un régimen presidencial como el nuestro, también se llamaría juicio político, y la verdad de las cosas es que en ese sentido no estamos de acuerdo. ¿Y por qué no estamos de acuerdo? Porque ambas, en primer lugar, tienen un campo de aplicación absolutamente distinto. La acusación constitucional tiene aplicación en un régimen presidencial como el nuestro. En cambio, el juicio político tiene una aplicación en un régimen parlamentario. Y esta no es una diferencia baladí o superflua, sino que básicamente, señor presidente, se centra en el accionar que tienen los diputados al momento de analizar las causales mediante las cuales se acusa constitucionalmente a alguno de las autoridades más importantes del país. En la acusación constitucional, fundamentalmente, lo que se exige es hacer un examen jurídico. ¿Okay? Es un examen jurídico respecto de las causales frente a las cuales procede la acusación constitucional. Y en ese sentido, nosotros hemos postulado desde hace mucho tiempo que la Constitución de 1980 lo que quiso hacer efectivamente es hacer concordante este campo de aplicación con las causales frente a las cuales se puede acusar constitucionalmente. Y efectivamente en el caso particular de los ministros de Estado establece la infracción a la Constitución y a las leyes o haber dejado sin ejecución esta. Hay un punto central y que a mí me gustaría, digamos, ponerlo de relevancia, que se refiere a aspectos o conceptos metajurídicos o suprajurídicos como el comprometer el honor gravemente de la nación, el notable abandono de deberes para el caso de los magistrados superiores de justicia, que son conceptos abstractos, sobre la base, digamos, de una interpretación mucho más amplia, que no existe una definición jurídica al respecto. Y respecto de aquellos conceptos abstractos o mucho más amplios, sí efectivamente existe una mayor subjetividad respecto de quienes tienen que votar precisamente este tipo de causales. No así en los delitos constitucionales, en los delitos civiles o incluso en los delitos penales que también concurren para el caso de los ministros de Estado, como el delito de traición, concusión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dicho eso, nos encontramos frente a un análisis respecto de las causales del tipo jurídica. ¿Ok? Establecido, digamos, ese antecedente, es preciso determinar que la comisión, en estricto sensu, deberá hacer necesariamente un análisis en ese campo de acción y no en otro. Es decir, no podrá, a nuestro juicio, emitir opiniones subjetivas, opiniones de carácter política, porque también mantenemos, naturalmente, la irresponsabilidad del ministro desde el punto de vista político. ¿Okay? Uno podrá decir que la ministra actuó bien, actuó mal, hizo bien su trabajo o hizo mal su trabajo. Esas son opiniones de carácter subjetiva y probablemente de características políticas. Pero eso no va a traer ninguna responsabilidad para ningún ministro de Estado. Mientras ella cuente con la confianza de la Presidenta de la República, continuará en sus labores. Distinto es el caso
del examen de causales del tipo jurídica, como son las que se han establecido en el nivel acusatorio, es decir, haber infringido la Constitución y haber infringido las leyes o haber dejado sin ejecución esta. Eso trae, insisto, en el concepto un análisis jurídico de parte de quienes tienen que hacer esa labor, que en este caso es la comisión. Establecida esa diferencia fundamental entre las causales del tipo jurídica y las que no tienen ese concepto, que básicamente son enquistes, que la verdad de las cosas que no entendemos muy bien cómo se han ido incorporando a una constitución en un régimen presidencial, pero que han permanecido por mucho tiempo. Queremos, digamos, señalar que naturalmente en los regímenes parlamentarios sí existe esta gran libertad que tienen los parlamentarios, digamos, para poder analizar las causales, naturalmente, de juicio político o de impeachment de una manera mucho más amplia. En este caso las restringimos porque son absolutamente jurídicas. Y en consecuencia, haciendo un examen jurídico, es decir, determinando si efectivamente hay infracción a la Constitución, hay infracción a la ley o se ha dejado sin ejecución esta, procedería en nuestro conocimiento, digamos, la causal que se está señalando. Establecido eso, ¿cómo ahora se establecen las responsabilidades en este caso? Bueno, particularmente estamos hablando de un ministerio que tiene a su cargo, o más bien dicho a su dependencia, distintos organismos centralizados. También naturalmente existen dentro del aparataje administrativo otros organismos que son descentralizados, pero respecto de los cuales no nos interesa, porque en este caso se quiebra, por llamarlo de alguna manera, el límite de dependencia que tiene el Ministerio de Justicia, o particularmente el ministro de Justicia, en este caso la ministra de Justicia. Respecto de los organismos centralizados, respecto a lo cual el ministro o ministra, en este caso, tiene una línea de dependencia, naturalmente se encuentra, en este caso, obviando a la subsecretaría, el Servicio Médico Legal, el CENAME y la institución frente a la cual se genera, digamos, esta acusación que es Gendarmería. La línea de dependencia desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista del derecho administrativo, es muy clara y es muy categórica. Acá hay una jerarquía, hay una línea de mando, hay una línea de control, y en ese sentido la Constitución y la Ley de Bases de Administración del Estado son bastante claras en términos de determinar efectivamente esta línea de dependencia, jerarquía y control. El artículo 33, por ejemplo, inciso primero de la Constitución, establece precisamente esta vinculación respecto de los ministerios, porque dice que ellos son colaboradores directos del presidente de la República en lo que se refiere al gobierno y a la administración del Estado, entendiendo la administración como un conjunto de relaciones que se vinculan, digamos, coordinadamente y que se encuentran naturalmente ceñidas a un ordenamiento jurídico y respecto del cual su finalidad o su objetivo es perseguir satisfacer una necesidad pública. ¿Ok? Y esto vinculado naturalmente al aspecto de la finalidad que persigue el Estado, establecido en el artículo primero, inciso cuarto de la misma Constitución, donde establece que el Estado está al servicio de la persona humana y naturalmente su finalidad es promover el bien común. Dicho esto, nosotros consideramos que las responsabilidades ya derivadas naturalmente de los hechos que se han establecido en el libelo calzarían precisamente con esta línea de jerarquía, de mando y de control que pesa sobre la autoridad que está llamada a colaborar con el presidente de la República a objeto de llevar adelante el gobierno y la administración. ¿Okay? Y recordemos también que la administración, en el derecho público, las líneas de facultades y competencias están tremendamente determinadas y en consecuencia las autoridades solamente pueden hacer aquello que efectivamente el derecho público ha establecido dentro de sus competencias y facultades. Dicho eso, presidente, es importante también recalcar que aquí no tan solo han habido, digamos, a nuestro juicio, algún grado de infracciones a la Constitución, sino que también han habido infracciones a la ley. Y esto también se puede, de alguna forma, graficar a través de ciertos principios que inspiran a toda la administración pública. Y estos principios fundamentalmente están recogidos en el artículo 3º, inciso segundo, de la Ley de Bases de Administración del Estado, y que básicamente le dicen a la administración cuál es el espíritu que tiene que emplear para efecto de desarrollar este gobierno de administración.
Y dentro de esos principios se encuentra, señor presidente, el principio de la coordinación. Porque la administración no es una entelequia, ni está constituido por organismos que se encuentran dispersos en el mundo del derecho administrativo, sino que es todo un andamiaje, es toda una red que confluye y que se relaciona, sobre todo en un sistema presidencial como el nuestro, en donde el presidente de la República es la máxima autoridad del Estado y, en consecuencia, frente a esas responsabilidades, tiene naturalmente la obligación de supervigilar y de fiscalizar a través de sus ministros en el desarrollo y en el desempeño del gobierno y la administración. Por tanto, la coordinación implica naturalmente una mancomunión, implica una absoluta cohesión de este andamiaje, de este aparataje público, que está constituido precisamente por los distintos organismos que componen la red del Estado. Naturalmente, existen algunos organismos que están más cercanos a esta supervigilancia y fiscalización y otros que están más lejanos, pero no por eso quedan fuera de esta red de sinapsis o esta red, digamos, de colaboración que debe existir en la red estatal. Por otro lado, el mismo artículo, señor presidente, desarrolla o menciona, más bien dicho, el principio de la servicialidad del Estado, y que es un principio que para algunos autores puede ser considerado un principio muy superficial o un principio que quizás no tiene una aplicación práctica, pero que en realidad hoy día la doctrina moderna en materia de derecho administrativo ha considerado que es tremendamente relevante, porque básicamente nuestra Constitución lo recoge precisamente en el artículo 1º, inciso 4, en donde establece que el Estado está al servicio de la persona humana. Y el Estado no es más que la administración del Estado que desarrolla las políticas públicas para ser aplicadas más tarde a los ciudadanos. Entendido la servicialidad de esta manera, no es menos cierto que naturalmente existe una gestión de supervigilancia, de fiscalización respecto de las gestiones que realizan cada uno de los organismos del Estado. Y en este sentido, entendiendo, digamos, de que hay una dependencia, de que hay una jerarquía, de que hay un control, naturalmente debemos solicitarle aquella responsabilidad a quien tiene la función de controlar, supervigilar los órganos que se encuentran bajo la dependencia. Porque dependencia implica eso. Aquí no hay que hacer unas dobles miradas y tampoco hay que buscar una definición distinta a lo que implica la dependencia de servicio. Por eso que nuestro derecho administrativo ha establecido servicios, insisto, que son dependientes de un ministerio y servicios que tienen una calidad de descentralizado, es decir, que no son dependientes, que incluso tienen patrimonio propio y que son personificados. No así, por ejemplo, los servicios dependientes, que si bien son personificados, pero no cuentan con patrimonio propio, sino que utilizan el mismo patrimonio del fisco y que hoy día la doctrina moderna llama el Estado. En consecuencia, pensamos también que hay una vulneración desde ese punto de vista con los hechos descritos en el libelo acusatorio respecto del principio de la servicialidad del Estado. Otro principio que pensamos que de alguna manera se denota, digamos, en la acusación constitucional es el principio de eficiencia y eficacia en las decisiones de los órganos públicos. Evidentemente de que hoy día, digamos, los límites, por llamarlo de alguna manera, de los órganos públicos no tan solo están dados por sus competencias, es decir, por sus facultades para poder actuar dentro del derecho, sino que también están dados por su presupuesto. Y naturalmente, ambos límites los establece el Parlamento, el Congreso Nacional, establece cuáles son las facultades mediante las cuales pueden actuar las autoridades, pero también les entregan a estas autoridades un presupuesto, un financiamiento, para que puedan, de alguna manera, naturalmente, conseguir los fines de bien común y naturalmente satisfacer las necesidades públicas. En consecuencia, si nosotros vemos que existe una falta de competencia para actuar, naturalmente estamos hablando de un límite, pero si tenemos también una infracción respecto de normas presupuestarias o financieras, pareciera ser que también estamos en presencia de una falta de infracción a los principios de eficiencia y eficacia que establece la administración pública. Y dentro de uno de los capítulos de la acusación constitucional, naturalmente, se habla sobre este tema del abultamiento de remuneraciones, en el sentido de que se habrían sobrepasado los límites legales, incluso así reconocido por Contraloría, y entonces en ese caso nosotros pensamos que se podría aplicar, digamos, lo referente a
la infracción a los principios de carácter presupuestario o financiero, y en ese sentido pensamos que, haciendo concordante con lo ya expuesto, en el sentido de que es un órgano dependiente del Ministerio, pensamos que en ese caso la dependencia implicaría responsabilidades superiores. Otro de los principios es el principio de protección, que también se encuentra consagrado en la Constitución en el mismo artículo primero, es decir, es deber del Estado dar protección también a los ciudadanos, porque también con ello se busca y se adquiere naturalmente la necesidad de darle, digamos, de buscar ese bien común que persigue el Estado. Y por otro lado, el principio de probidad, que quizás es uno de los principios también más desarrollados en materia administrativa y que dio lugar a que en la década de los 90 se dictara, digamos, por el Parlamento una ley de probidad administrativa. Y sobre la base de eso pensamos que también este principio, que es de suyo importante y de suma relevancia, pensamos que se vincula también con aspectos desarrollados en la acusación constitucional. En ese aspecto, señor presidente, y por su intermedio a los miembros de la comisión, pensamos de que efectivamente, coordinadamente y haciendo, digamos, un análisis coordinado de las normas legales y constitucionales, existiría una responsabilidad en términos de, sin entrar a la teoría del órgano, que es un tema absolutamente, digamos, no feliz en la doctrina, en el sentido de que hay mucha discusión respecto del tema, pero pensamos que sí podría haber una línea argumental para determinar efectivamente responsabilidades de el órgano superior respecto fundamentalmente de sus órganos centralizados y dependientes. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor. Estimados colegas, ¿prefieren hacer las preguntas enseguida o escuchamos al señor Núñez y luego...? ¿Sí? Muy bien, entonces queda usted con la palabra, profesor Núñez. Muchas gracias, señor presidente, y por vuestro intermedio extiendo también mi agradecimiento a los honorables diputados que integran esta comisión por la invitación que se me ha formulado a analizar esta etapa en la acusación constitucional que ha sido interpuesta en contra de la ministra de Justicia por el denominado caso Gendarmería. Hago una pequeña introducción mencionando cuál va a ser la perspectiva que yo voy a utilizar en el análisis que voy a proponer o voy a plantear, y esa precisión tiene que ver con mi área de especialidad. Mi dedicación permanente es al derecho constitucional y a la teoría del derecho. Por lo tanto, las aseveraciones, juicios, hipótesis o consideraciones que pueda plantear van a estar teñidas por esa perspectiva y subyace a esa afirmación el hecho de que no voy a realizar ninguna consideración política o de teoría política, que entiendo que otros colegas que ya han informado en esta misma mesa han efectuado en el día de ayer, al menos por la tarde. En ese sentido, el plan de análisis que propongo desarrollar dentro de estos minutos que tengo a mi disposición es, en primer lugar, revisar cuáles son las normas que disciplinan la interposición de una acusación constitucional. Y no solamente la interposición, sino que todo el proceso que se desarrolla a partir de esta interposición. En segundo lugar, quisiera plantear algunas reflexiones sobre la admisibilidad de la acusación constitucional, con especial referencia a esta acusación que nos ocupa en esta oportunidad. En tercer lugar, quisiera plantear algunas observaciones al libelo acusatorio, todas dirigidas a esta cuestión preliminar que debe ser resuelta en torno a la procedencia o no respecto de la invocación de las causales. Y, por último lugar, hacer una especie de síntesis relevando algunas conclusiones importantes en la materia. Dicho esto, vamos al primero de los puntos. ¿Cuáles son las normas que disciplinan la acusación constitucional? En ese sentido, uno puede constatar que los juristas, en una delimitación que a mi juicio es insuficiente, suelen mencionar entre las normas que sustentan, que organizan y que regulan la potestad del Congreso para conocer y resolver las acusaciones constitucionales a los siguientes preceptos o directrices. Primero, se suele mencionar que según la arquitectura de la Carta Fundamental, la acusación constitucional busca hacer efectiva la responsabilidad constitucional que se origina por contravenciones a la Constitución y al ordenamiento jurídico, siendo por ello una responsabilidad de índole jurídica, cuestión que se aprecia con meridiana claridad al leer el riguroso vínculo que la Constitución establece entre las autoridades susceptibles de este enjuiciamiento y las específicas causales por las que procede este reproche constitucional.
Por otra parte, suele mencionarse también que en un sistema presidencialista como el nuestro, que es heredero de la teoría de separación de poderes, pero que ha sido atemperado por la tradición de los pesos y contrapesos, que fue defendido originalmente por los denominados padres fundadores durante la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y que quedó plasmado en su Constitución, la acusación debe estar dirigida a enjuiciar un listado de graves infracciones al ordenamiento jurídico, pero que están taxativamente enumeradas por la Constitución, y no a realizar una valoración, ponderación o evaluación del desempeño político de autoridades que ejercen otros poderes o funciones del Estado. En tercer lugar, se suele mencionar que la acusación constitucional es una institución que debe operar de forma excepcional. Se acude aquí a la fórmula latina de un recurso de última ratio o última ratio. Se suele también decir que en razón de lo anterior la acusación constitucional se puede caracterizar también como subsidiaria de otros procedimientos que también están destinados a establecer responsabilidad por los mismos hechos. Es decir, perfectamente puede ocurrir que un caso, o en un caso más bien dicho, no sea procedente la acusación constitucional, pero sí un proceso ante el Poder Judicial. Y en casos como ese, la Constitución es clara en señalar que ni el Congreso ni el Presidente de la República pueden abocarse ni ejercer funciones judiciales. Lo dice con claridad y de forma rotunda el artículo 76 de la Constitución. Suele mencionarse también que la acusación constitucional es una manifestación de la potestad punitiva del Congreso Nacional, que como toda atribución reconocida por la Constitución para imponer sanciones y castigos, ha de ser ejercida con el más estricto apego a los casos y formas en que la Carta Fundamental autoriza la aplicación de dichas penas. Por eso es de última ratio. Con todo, y sin que las afirmaciones precedentes sean incorrectas, al contrario, las comparto, una completa lectura del texto constitucional nos obliga a tener en cuenta que este instituto se encuentra también sujeto a otra serie de reglas y principios que no pueden ser soslayados al momento de evaluar la procedencia de una acusación constitucional, especialmente si es que lo que nos interesa defender es justamente la supremacía de la Constitución. En tal sentido, y sin que el listado que voy a desarrollar a continuación sea taxativo, me parece que también deben ser considerados, por ejemplo, el principio de servicialidad del Estado. En tanto, el Congreso Nacional se encuentra sujeto al imperativo ineludible de promover el bien común y no intereses sectoriales. Esta norma, en este ámbito, impulsa a que el Congreso emplee un escrutinio estricto al momento de evaluar la admisibilidad de las acusaciones constitucionales. Se debe tener en cuenta también lo que señala el artículo 4 de la Constitución. Chile es una república democrática. Precepto que en su primera parte, la idea de república, se integra de tres máximas fundamentales que son frecuentemente conocidas. La idea de la electividad, de la periodicidad y de la responsabilidad. Triada que tiene como consecuencia una señal de mesura o autorrestricción en la comprensión de los poderes conferidos a las autoridades, pues la transitoriedad de la representación que ellos tienen de la soberanía popular envuelve un mandato de prudencia para entender que la res pública, la cosa pública, los asuntos públicos continúan más allá del término de sus mandatos y que cada una de esas decisiones pueden repercutir no en el caso concreto que se está conociendo, sino que traer consecuencias a futuro que muchas veces pueden ser comprometedoras. También estimo necesario tener presente lo que mandata el artículo 5 de la Constitución, en el sentido de que es deber de todos los órganos del Estado respetar y promover los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, especialmente los referidos a derechos fundamentales, porque en el proceso de acusación constitucional hay varios derechos fundamentales involucrados. Desde luego, el solo hecho de la existencia de la acusación constitucional ya es manifestación explícita de la igualdad ante la ley y del Estado de Derecho. La posibilidad de acusar constitucionalmente a autoridades por infringir el ordenamiento jurídico es una materialización de la máxima que define el Estado de Derecho y que se resume en la fórmula de que tanto gobernantes como gobernados están sujetos al imperio del derecho. Pero al mismo tiempo, cuando
se desarrolla una acusación constitucional que puede culminar en sanciones tan drásticas como la destitución y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, hay en esas sanciones derechos fundamentales que están abiertamente comprometidos. Y en la tramitación de la acusación constitucional al mismo tiempo emerge un derecho fundamental o varios derechos fundamentales que deben ser absolutamente respetados. Me refiero a los contenidos en el artículo 19, número 3, y en el artículo 8 de la Convención Americana denominada también Pacto de San José, Costa Rica, derecho al debido proceso y las garantías judiciales. Me parece también que es necesario recordar que el artículo 6 de la Constitución no solamente contempla lo que se ha dado en denominar el principio de supremacía constitucional y su posibilidad de aplicación directa, sino que a partir de la reforma del año 2005 incluyó un deber para todos los órganos de Estado. Y ese deber consiste en garantizar el orden institucional de la República. Imperativo constitucional que tiene como destinatario, insisto, a todos los órganos del Estado, sin distinción orgánica ni funcional, lo que incluye al Congreso Nacional, especialmente en el estricto apego a la Constitución en el ejercicio de las funciones que implican control respecto del actuar de otros poderes del Estado, porque si sobrepasa esos límites, eso implicaría trastocar el orden institucional de la República. Me parece también que es necesario recordar y tener presente que el Congreso Nacional está sujeto también al principio de juridicidad, cuestión que obliga a esta institución en todas sus atribuciones, pero con mayor relevancia en este caso cuando ejerce facultades punitivas que resultan excepcionales dentro de un régimen republicano, a sujetarse al Estado de Derecho, apegándose con celo a los casos y formas establecidos por la Constitución y las leyes para perseguir las responsabilidades constitucionales. Y finalmente, me parece imprescindible tener también a la vista el principio de probidad, teniendo en cuenta que el principio de probidad también opera respecto del Congreso Nacional. Y la preceptiva constitucional nos dice que el Congreso debe distinguir en virtud de este principio de probidad con especial celo aquellas acusaciones constitucionales que persiguen fines políticos, desvirtuando la naturaleza de esta institución, e identificar aquellas que obedecen a contundentes imputaciones de causales constitucionales para la procedencia de este instituto o de esta institución. Porque si abrimos el espacio, porque si permitimos el espacio o el uso de esta acusación para perseguir intereses sectoriales, va a ser el Congreso Nacional el que va a estar infringiendo el principio de probidad. Dicho lo anterior, paso a formular las reflexiones que quisiera plantear respecto de los requisitos de admisibilidad y su cumplimiento eventual o no en esta acusación constitucional. Sin perjuicio de lo anterior, como es sabido, los artículos 37 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional de este Congreso Nacional versan sobre los requisitos formales y la tramitación de la acusación. En tal sentido, es evidente, está establecido por la ley, que la acusación debe presentarse por escrito y que debe constar en uno o varios capítulos, y que tales capítulos han de consignar los hechos específicos que constituyen los ilícitos constitucionales que ameritan su interposición. Lo anterior supone que tiene que existir una correlación directa dentro del nivel acusatorio entre las causales de procedencia de la acusación constitucional y la descripción de los hechos que se le imputan a la autoridad acusada. Requerimiento que no es superficial, que no es baladí, que no es antojadizo, sino que tiene una directa vinculación con el derecho al debido proceso, contenido, como ya dijimos, en el artículo 19, número 3 de la Constitución y en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica. En relación a lo dispuesto por la preceptiva constitucional, el denominado derecho a defensa jurídica exige que toda acción jurisdiccional interpuesta contenga todos los antecedentes necesarios para que el destinatario o sujeto pasivo de la acción pueda efectuar sus descargos, presentar sus alegaciones o defensas y aportar los medios de prueba que acrediten o puedan sustentar sus intereses. Por otra parte, la Convención Americana de Derechos Humanos detalla con particular celo cuáles son las garantías que le asisten a todo sujeto pasivo de acciones jurisdiccionales, como es la acusación constitucional. Entre ellas, y para efectos de este caso en particular,
Son dos los literales del artículo 8 de esta convención que son especialmente relevantes y que me permito leer de forma textual para que se aprecie su potencia y magnitud. Dice el artículo 8 que durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Literal B, comunicación previa y detallada de la acusación formulada. Y literal C, concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. Lo anterior, sumado al amplio estatuto que regula la acusación constitucional y que ya hemos revisado en algunas de sus partes, implica que toda gestión que se oriente a imponer sanciones que impactan garantías fundamentales del acusado deben cumplir con ciertos estándares mínimos de claridad, ser inteligibles y contener los elementos suficientes que permitan establecer una correlación clara entre los hechos denunciados y las infracciones jurídicas que ellos podrían constituir. Cuestión que de la lectura del nivel acusatorio no queda tan claro o no necesariamente se cumple. La acusación de Marras se inicia con un resumen de antecedentes en los que se relatan ciertos hechos, pero que no se imputan actos que categóricamente constituyan ilícitos constitucionales o que permitan deducir una acusación constitucional. Luego de la lectura se constata que viene un apartado denominado acusación constitucional, que solamente se dedica a enumerar las características de este proceso de índole constitucional. Posteriormente figura un apartado que expone las definiciones y las caracterizaciones sobre las causales de la acusación constitucional, deteniéndose en la segunda causal de acusación constitucional en contra de los ministros, que consiste en infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, pero sin imputar ilícitos constitucionales específicos a la ministra de Justicia, ni proporcionar certeramente antecedentes que expliquen la manera en que esta autoridad haya podido incurrir en tales causales. A continuación, el libelo hace referencia al Estatuto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del ministro, su relación con Gendarmería, pero es una sección que tampoco imputa ilícitos constitucionales a la ministra. El apartado quinto aborda, por fin, los capítulos de la acusación constitucional, el que si bien señala algunos hechos, estos no se encuentran vinculados de ninguna manera, o al menos de manera clara, precisa y específica, con los ilícitos constitucionales que autorizan a acusar a un ministro de Estado, incumpliéndose lo preceptuado por los artículos 37 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. El libelo acusatorio, por su parte, finaliza con un petitorio que es inconsistente con el cuerpo del escrito. Cuestión que en un simple juicio entre particulares daría origen a una excepción que se llama ineptitud de libelo, consistente en la manifiesta falta de coherencia en el escrito acusatorio, hecho que se sanciona justamente porque conspira contra el derecho a la defensa jurídica y con la posibilidad de preparar adecuadamente una defensa. Y si esto acontece, si esto se sanciona, si esto se rechaza en un litigio civil entre particulares, dada la perspectiva que regula esta clase de acusación y la relevancia que tiene esta institución, no se divisan razones algunas para evadir la preceptiva constitucional y la preceptiva legal, admitiendo a tramitación una acción que para su comprensión demanda un intenso ejercicio interpretativo. Cuestión que no proviene de la contundencia de la acusación o de su densidad argumentativa, sino que de la confusa presentación de sus argumentos y de la falta de mención en los capítulos del libelo acusatorio de las causales que la harían procedente y de los hechos que acreditarían la concurrencia de tales causales. La vigencia de las normas convencionales que regulan el debido proceso también nos ilustran en esta materia, en el contexto de las acusaciones constitucionales, y se reafirma lo que acabamos de mencionar. Es así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia pronunciada el 31 de enero de 2001, en su considerando 68, expresó, es una sentencia que se sigue en contra del Estado de Perú por el equivalente a la acusación constitucional regulada por la Constitución peruana. Y me permito nuevamente leer textualmente lo que expresa este considerando 68 a propósito de la vigencia del derecho al debido proceso en esta materia. Dijo la Corte en esa oportunidad: el respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter oficial respecto de las demás personas.
Es así ilícita, dice la Corte, toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por esta Convención. En este caso, es incluso más importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues este no solo supone la actuación de las autoridades con total apego al orden jurídico, sino que implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentren sujetas a su jurisdicción bajo las exigencias establecidas por esta Convención. Reitero, esta contundente afirmación la efectuó la Corte Interamericana a propósito de un juicio político o acusación constitucional desarrollada por el Estado peruano. Por lo tanto, respecto de este punto, en atención a lo anterior, tiendo a concluir que la acusación constitucional en análisis no solamente carece de los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley, es decir, la relación silogística entre hechos e infracciones imputables a la autoridad, sino que además, de estimarse lo contrario, se produciría la paradoja de aceptar una acusación constitucional que infrinja preceptos constitucionales y que viole tratados internacionales al mismo tiempo. Como mencioné al comenzar, ahora dedicaré el tiempo que me queda a realizar algunas observaciones generales respecto del libelo acusatorio. Y nuevamente, sin perjuicio de lo anterior, es posible formular ciertos juicios o ciertas apreciaciones a este libelo acusatorio que conducirían ya no a estimarlo inadmisible por la inobservancia del deber de indicar en sus capítulos las infracciones constitucionales imputadas junto a los hechos que la acreditan, sino que a estimar que derechamente la acusación es improcedente por una inadecuada aplicación al caso concreto o una errada interpretación de las causales que, según los patrocinantes, configurarían ilícitos constitucionales. El anterior anuncio no supondrá una revisión pormenorizada de varias notorias imprecisiones contenidas en el escrito de la acusación, pero sin perjuicio de esto, dada su relevancia, no podemos dejar de mencionar que al menos se observan varias referencias a tratadistas que no cumplen con estándares mínimos que se exigen cuando se acude a los denominados argumentos de autoridad, es decir, cuando acudimos a alguien que es una voz autorizada en la materia para respaldar nuestros juicios. Es así, por ejemplo, que se puede observar que hay varias citas a la magna obra de don Alejandro Silva Bascuñán que merecen cierta suspicacia, pues se mencionan ciertos pasajes del texto, señalando su autor, señalando a qué libro procede, pero sin vincular las páginas, la edición, ni el tomo específico. Y además genera suspicacia porque los tomos que se citan, el tomo 2 y el tomo 7 de la obra de don Alejandro Silva Bascuñán, no se refieren a temas vinculados con la acusación constitucional. Se refieren a temas completamente distintos. El tomo 7 se refiere a la función legislativa del Congreso, no a la función fiscalizadora ni las atribuciones punitivas del Congreso, y el tomo séptimo, y el tomo 2 se refiere a lo que llamamos derecho político o teoría política. Por lo tanto, hay ahí ya algunas imprecisiones que es menester tener presente. Con todo, hay una serie también de severos hierros conceptuales que, de ser despejados, suprimirían, a mi juicio, totalmente cualquier sospecha de que la ministra haya incurrido en una causal de acusación constitucional, tornando la que se analiza en improcedente por falta de causal. Y a continuación procederé a mencionar solamente algunos. En primer lugar, el texto, en su acápite denominado Resumen de Antecedentes, me refiero específicamente a la página número 2, señala que la acusación se interpone, y cito textual, por infracciones o abusos de poder que ha intervenido de forma directa o indirecta personalmente la ministra acusada. Reitero la cita. Infracciones o abusos de poder en que ha intervenido en forma directa o indirecta personalmente la ministra acusada. El oxímoron de esta afirmación es notorio. Uno puede comprender que se intervenga de forma directa y personalmente en ciertos hechos. Pero ¿cómo es posible que una persona actúe indirectamente de forma personal? Claramente eso es un oxímoron. Es una contradicción en los términos, un segundo término que califica el primero, que termina anulando y privando de todo sentido el primero de los términos utilizados. En segundo lugar, el significado atribuido por los diputados acusadores a la noción de infracción de la Constitución merece reparos desde la lógica jurídica. En la acusación se señala que la infracción en la Carta Fundamental, y nuevamente cito textual, consiste en que las normas constitucionales dejen de tener aplicación en un caso concreto. Si damos por correcto ese significado,
la causal de acusación constitucional es imposible de ser imputada a un ministro, pues la aplicación de las normas es resorte de los órganos jurisdiccionales, no de los órganos administrativos. Una cosa es cumplir o incumplir lo que manda o prohíbe una norma, en este caso la Constitución, y otra totalmente distinta es aplicarla. La aplicación de las normas corresponde al concepto de jurisdicción. De ahí viene el nombre jurisdicción, jurisdictio, decir o aplicar el derecho a casos concretos. Y eso es responsabilidad de los órganos con facultades jurisdiccionales, no de órganos con facultades administrativas, o no al menos en la función que se le imputa en esta acusación a la ministra. En tercer lugar, el punto quinto del libelo, que anuncia pero que no detalla el primer capítulo de la acusación, contiene una contradicción notoria que echa por tierra las imputaciones que pretende formular. Mientras de una parte se aspira a responsabilizar a la ministra por la ocurrencia de aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de Gendarmería, el propio texto, el propio libelo reconoce en la página 17 que ni el cálculo ni el pago de las remuneraciones de tal institución es resorte del Ministerio de Justicia. Ergo, ¿cómo se le puede imputar a una ministra hechos que al mismo tiempo se reconoce que no tienen su causa en su actuar? ¿Cómo una ministra de Estado puede dejar sin ejecución una ley cuyo cumplimiento depende de un tercero? ¿Es posible sindicar como infractor de ley a un sujeto en condiciones que la norma supuestamente vulnerada contiene una prohibición que tiene como destinataria a un tercero y no a la persona que estamos imputándole esa infracción? Sobre el particular es adecuado recordar que tanto la doctrina como el precedente de esta honorable Cámara han sostenido que la responsabilidad de los ministros de Estado es personal, afirmación que deben haber escuchado en más de alguna oportunidad en esta comisión. Es personal, es directa, por actos u omisiones realizadas en su calidad de ministros y dentro del ámbito de sus competencias. Cuestión que, paradójicamente, afirma la propia parte acusadora en la página 8 del escrito en análisis, y que se sacude a la doctrina emanada de la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, conocida como la Comisión Ortúzar, y que en la sesión 353 se refirió a este tema, y en donde intervinieron, coincidiendo en su opinión, dos ilustres juristas, me refiero a don Jaime Guzmán Errázuriz y al profesor y exministro del Tribunal Constitucional, Raúl Bertens en Repeto. Ellos dijeron en esa sesión que, a propósito de la acusación constitucional, que entre las responsabilidades personales está la de preocuparse de corregir las infracciones o abusos de los subalternos. Pero ellos dicen, creemos importante, dada la gravedad de la medida que se puede adoptar, que exista algún grado de advertencia previa por parte de la Cámara de Diputados al sujeto que se va a acusar, con el objeto de que haya una ocasión para reparar la falta, ya que no consideramos conveniente acusar, por ejemplo, y aquí viene lo importante respecto de la responsabilidad personal, a un ministro de Estado porque un director incurrió en una ilegalidad. Esta cita, además, de paso, nos sirve también para poner de manifiesto el carácter de última ratio de la acusación constitucional. Cuando los profesores Guzmán Errázuriz y Bertens en Repeto dicen es necesario al menos una advertencia previa de la Cámara de Diputados antes de aplicar una sanción tan drástica, lo que se está diciendo es justamente lo que les mencionaba al comienzo dentro de los principios constitucionales que también disciplinan esta acción. Tener en cuenta el principio de probidad, el principio de legalidad, el Estado de Derecho y el principio de juridicidad, y aplicar solo en cuanto sea la única alternativa disponible la acusación constitucional. En cuarto lugar, el capítulo 2 de la acusación, sin mencionarlo explícitamente, intenta construir una supuesta infracción constitucional en base a dos grupos de preceptos hipotéticamente infringidos: los que establecen el principio de juridicidad y los preceptos dedicados a regular el principio de probidad. Respecto a la regla de la juridicidad, las dudas acerca de la correcta interpretación por parte de los acusadores respecto de la regla de la juridicidad tienen dos vertientes o dos causas. Por una parte, los acusadores vinculan los artículos 6 y 7 de la Constitución con el artículo 38 del mismo cuerpo normativo, ligazón que solamente es posible o tiene sentido, salvo que estemos frente a una interpretación peregrina, si es que se asocia este instituto, si es que se vincula el 6 y el 7 de la Constitución con el 38 a la responsabilidad patrimonial de la administración del Estado, que de conformidad a la ley procede por falta de servicio
y cuya persecución corresponde a la justicia ordinaria, no al Congreso Nacional. Aspecto que la responsabilidad del Estado, entiendo, no se persigue en esta instancia. Por otra parte, y si soslayamos esta incorrecta conexión que ya hemos mencionado, para el caso de configurarse una eventual infracción a la regla de la juridicidad, la Constitución es clara en señalar que la consecuencia de la infracción a la regla de la juridicidad, específicamente el artículo 7º, es la nulidad del acto y las demás sanciones que determine la ley. El artículo 7º, luego de mencionar en su inciso primero que los órganos de Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y la forma que prescriba la ley, el inciso tercero señala con rotundidad: todo acto en contravención a este artículo es nulo y generará las sanciones y responsabilidades que determine la ley. ¿Por qué es relevante esto? Porque aplicado el principio de especialidad, teniendo un mismo hecho, nos encontramos con que la infracción al principio de juridicidad tiene una sanción directamente estatuida por la Constitución. Si se infringe el principio de juridicidad, el acto es nulo y va a generar otras sanciones y otras responsabilidades establecidas por la ley, no la acusación constitucional. En quinto lugar, y en lo tocante con el principio de probidad, 3 son las cuestiones que ponen de relieve su impertinencia para fundar una acusación constitucional, o esta acusación constitucional al menos. Por una parte, la Constitución alude con una técnica legislativa bastante compleja a la probidad explícitamente como un principio constitucional. El artículo 8º habla o impone a quienes ejercen funciones públicas el estricto cumplimiento del principio de probidad. Pues bien, no es una cuestión novedosa, es una discusión que se viene dando desde los años 70. Quizás su máximo exponente es un autor norteamericano que se llama Ronald Dworkin, que hoy se suele distinguir entre 2 clases de normas según su estructura y según su potencia deóntica: las reglas y los principios. Las reglas, como deben haber escuchado también en otras intervenciones, se caracterizan por tener el supuesto de hecho, es decir, los casos en los cuales se va a aplicar, altamente definido, y su consecuencia jurídica completamente determinada. Quizás el derecho penal sea o la disciplina jurídica en donde se expresan con mayor claridad la presencia de estas normas. El tipo penal de homicidio es un claro ejemplo: el que mate a otro será castigado con tanto. Por lo tanto, sabemos cuándo se debe aplicar y sabemos cuál es la conducta que debemos esperar de los sujetos normativos o los sujetos obligados por esta ley. En cambio, los principios tienen una apertura en su condición de aplicación. No sabemos cuándo se van a aplicar o deben ser aplicados, y en su aplicación tienen un abanico de posibilidades de cumplimiento. Por eso los alemanes llaman a los principios mandatos de optimización o directrices. Por eso los españoles hablan de directrices, porque impondrían el deber de ser cumplidos permanentemente en la mayor medida de lo posible. ¿Y por qué hablo de una dudosa o una extraña técnica legislativa del Constituyente derivado 2005? Porque la misma redacción del artículo 8º, a propósito del principio de probidad, termina privando de efecto la naturaleza de principio del principio de probidad, porque es imposible dar estricto cumplimiento a un principio, porque es imposible dar estricto cumplimiento a una norma que tiene supuestos de hecho abiertos y que por lo tanto no sabemos cuándo se va o en qué casos se tiene que utilizar, ni tampoco cuál es la conducta que se espera a partir de esa norma. Por otra parte, si es que lo que se estima vulnerado no es la probidad constitucional, sino que la probidad regulada por la ley, cuestión imposible de inferir del nivel acusatorio, que, como se dijo, no satisface el requisito de designar en sus capítulos cuáles hechos y cuáles causales de procedencia se invocan para esta acción. De los hechos relatados no se colige de ninguna manera alguna hipótesis en que pueda la ministra acusada haber incurrido en una falta de probidad de conformidad a la legislación. Se señala dentro del nivel acusatorio que la ministra ha incurrido o que podría haber incurrido en una causal regulada por la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado de perseguir el interés particular por sobre el interés general. Pero ojo, esa causal constitucional tiene que ser interpretada, esa causal, legal de ejemplo de falta de la probidad tiene que ser adecuadamente interpretada.
Es decir, la idea de perseguir el interés de terceros en lugar del interés general, o favorecer el interés de terceros en lugar del interés general, no puede ser entendida en sentido literal. Porque la misión de la administración del Estado es justamente atender intereses de terceros. La adecuada interpretación conforme a la Constitución de ese ejemplo o de ese caso regulado por la ley de perseguir intereses de terceros por sobre el interés general tiene que estar directamente vinculada con intereses que vayan en beneficio de la persona que ejecuta ese acto que beneficia a terceros. Porque de lo contrario sería una infracción permanente a la probidad toda la actividad de los órganos de Estado cuando buscan el bien común. Interpretación que es, por todos lados donde se la mire, absolutamente peregrina e insostenible. Por último, respecto de la misma probidad, la denunciante nuevamente incurre en una contradicción, porque cita un interesante dictamen de la Contraloría General de la República, el dictamen número 73040, para señalar que los ministros de Estado sí están sujetos a la legislación sobre probidad. Pero omiten que el mismo dictamen señala que en los casos referidos a eventuales faltas a la probidad cometidas por los ministros de Estado, es resorte de la Contraloría General de la República impetrar el procedimiento sancionatorio respectivo, el que de culminar con una sanción implicará la posterior remisión de antecedentes al Congreso para que luego de que la Contraloría haya constatado que existe esta infracción, se inicie la acusación constitucional respectiva. Eso lo dice la segunda parte o la última parte del dictamen citado en el libelo acusatorio, pero que no es reproducido dentro del texto del libelo. Es decir, la Contraloría General de la República afirma que en esta materia, especialmente respecto a los ministros de Estado, la acusación constitucional es un recurso subordinado a otros mecanismos de persecución o de última ratio. Para concluir y no extenderme más allá en el tiempo, planteo las conclusiones. Me parece que la presente acusación no imputa con claridad, precisión y especificidad los hechos que constituyen los ilícitos constitucionales que, de conformidad a la Constitución, facultan para deducir la acusación constitucional. Y por tal motivo carece de sustento, siendo por lo tanto, a mi juicio, improcedente. Asimismo, esas circunstancias lo tornan incompatible con las garantías del debido proceso, cuestión que puede, paradójicamente, en una acusación constitucional, hacer o implicar una infracción constitucional y comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Además, la presente acusación constitucional no cumple con los requisitos establecidos para su procedencia en los artículos 37 y siguientes de la Ley Orgánica de este Congreso, cuestión sobre la cual ya nos extendimos bastante. Por otra parte, el libelo acusatorio incurre en severos hierros conceptuales al momento de invocar la Constitución, los cuales, si son efectivamente despejados, hacen desaparecer las causales que supuestamente se le pueden imputar a la ministra en estos casos. Todo lo anterior hace concluir a este académico que esta acusación no satisface los estándares que la propia Constitución establece para su procedencia, especialmente los mencionados al comienzo de esta presentación. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, don José Ignacio. Bueno, creo que tanto don Luis como José Ignacio han sido clarísimos en sus exposiciones, sin perjuicio de lo cual, si la señorita diputada o el señor diputado quieren hacer... Muy bien. Diputado Ojeda. Señor presidente, la verdad es que durante estos días, si hay algo útil, algo provechoso, han sido las grandes lecciones, enseñanzas que nos han brindado los constitucionalistas o administrativistas o profesores del derecho. Y con lo que ellos están diciendo, ojalá que se siente un precedente para futuras acusaciones constitucionales, para que estas acusaciones no se presenten tan livianamente o fuera de los requisitos o exigencias de la Constitución política o de la ley. En primer lugar, yo no sé a quién hacerle la pregunta, pero el que pueda contestármelo. Se ha dicho, se ha reiterado aquí de que esta acusación debe ser constitucional, es decir, debe enmarcarse dentro de las causales que la misma Constitución señala.
Y la Constitución es muy clara en indicar que procede cuando se infringe la Constitución o las leyes o por haber dejado de esta sin ejecución. Y la verdad es que aquí se ha establecido de que no ha habido infracción a la Constitución ni a la ley. Y aquí lo que hay es un juicio político que está o escapa al margen de la ley. Y yo estoy con esa premisa, y que esta fiscalización y que esta acusación que todo esto que se está haciendo es propio de una fiscalización de los actos del gobierno que se hace de acuerdo con la misma Constitución, el artículo 52, número 1. Es decir, se confunden los dos objetivos, que es la acusación constitucional por motivos constitucionales o legales que aquí no se presentarían, o de la fiscalización. Mi pregunta, en virtud de esto, ¿el Congreso está dejando o omitiendo un primer paso que es de la fiscalización de los actos del gobierno? Porque da la impresión de que esta acusación, que es un recurso de última ratio, no debió haberse interpuesto, que debió haberse hecho la fiscalización, y que la acusación constitucional es un recurso supremo, es decir, el último recurso que puede existir después de haberse hecho la acusación, la fiscalización. La segunda pregunta, ¿creen ustedes que está de acuerdo con el debido proceso, o sencillamente una ministra atendía la existencia de dos acusaciones constitucionales, la ministra ha podido ejercer debidamente sus derechos constitucionales de la defensa? ¿Creen ustedes que es pertinente la presentación de dos acusaciones constitucionales? ¿Y creen ustedes que es procedente la acusación constitucional cuando se está realizando un verdadero proceso de fiscalización que no se ha agotado, como son las 3 comisiones investigadoras que están funcionando actualmente, que es una contra el Sename y otras 2 por eventuales irregularidades en la Gendarmería, en la Comisión 1 y 2? ¿No creen ustedes que la acusación constitucional estaría fuera por cuanto se están haciendo uso ya de estas fiscalizaciones? Enseguida, de acuerdo con lo que señaló el profesor Núñez, aquí debió existir una fiscalización, y la fiscalización tiene por objeto enmendar, corregir, dejar sin efecto o adecuar un comportamiento de acuerdo con el reglamento, de acuerdo con cómo debe proceder. Y advertir, esa palabra me llamó mucho la atención, la advertencia, para que se puedan corregir los hechos. Y aquí se recurrió a una acusación constitucional que es el último recurso que se puede interponer, y aquí se ha reprometido también que en virtud de lo que es el sistema republicano, en virtud de la separación de los poderes, aquí tiene que haber respeto, que esto de las acusaciones son propios casi de los regímenes parlamentarios. Enseguida, al señor Cantillano, ¿no cree que faltan las causales? Las causales no están específicamente, sí, las causales están específicamente señaladas, tanto en la Constitución como en la ley, y que para que prospere, según lo dijeron aquí otros tratadistas que han venido, colegas suyos, que debe dirigirse en contra de los funcionarios que taxativamente señala la Carta, es decir, los ministros de Estado, fundarse en algunas de las causales que ella también taxativamente establece, y los actos o omisiones que se imputan al funcionario de enmarcarse dentro de algunas de estas causales, y debe existir una responsabilidad directa del acusado. Responsabilidad directa del acusado en la comisión de los hechos. Y aquí se ha hablado y se ha dicho de que aquí ha habido actuación de terceros, a lo mejor, y sin duda sin conocimiento o sin la voluntad o consentimiento de la ministra. Y que por eso entonces la ministra no podría responder por hecho de terceros, sino que tendría que responder por actos directos, y situaciones que han sido que están dichas en la acusación de manera muy condicionadas. Habría
habría. Entonces, no hay hechos concretos que puedan ser señalados. Entonces, quisiera que me respondieran todas esas consultas que yo les he señalado, porque en verdad vamos ya aclarando o vamos estableciendo ciertos padrones que nos van a servir como base para aprobar o rechazar esta acusación constitucional. Gracias, presidente. Diputada, ¿quiere aprovechar? Adelante. Gracias, presidente. Saludar, por supuesto, a los dos académicos que hoy día nos acompañan, agradecer muchísimo la ilustración en ambas ramas. Partir primero con el profesor con respecto a derecho administrativo, de lo que nos ha podido ilustrar acá. Tiene que ver con el capítulo segundo. De acuerdo a la infracción al principio de probidad, preguntarle a usted si considera que los hechos relatados en el libelo, donde consta que la ministra, a través de un tercero, valiéndose de su cargo, habría instruido nombramientos, esto constituye finalmente una infracción no solo al principio de probidad, sino que también a las reglas de la ley de las bases de la administración que se señalan en este documento, como primera observación. Y segundo, en relación a los principios que usted mencionó, de acuerdo a los que están dentro de esta infracción, ¿cree usted que la ministra, si hubiese estado al tanto de la utilización política del servicio y por tanto de los nombramientos y ascensos, esto no había afectado finalmente al fin público de Gendarmería? Con esto me refiero al principio de eficiencia y de eficacia que usted mencionó también en la exposición, lo que en virtud de la ley de bases de la administración importan también una infracción a la probidad. Eso como segunda pregunta. Al profesor Núñez, preguntarle con respecto a una afirmación. Usted dice que no hay una imputación o una claridad finalmente de una imputación de los hechos en el libelo. Está bien, tiene que ver con la imagen quizás que cada uno de los constitucionalistas pueden traer aquí a esta comisión respecto a la ministra, al desempeño. Pero preguntarle con respecto a esta claridad, porque finalmente aquí en este libelo yo veo personalmente imputaciones concretas de normas legales y normas que están verificadas y están claramente identificadas en este documento. Entonces, tanto a lo mencionado en la página 36, donde se menciona el artículo 8, el capítulo 2, particularmente, artículo 8 de la Constitución y artículo 62, número 2 y número 8 de la Ley de Bases de la Administración. Palabras que en jefe del servicio dependiente había, por intermedio de sus asesores, requerido nombramiento para favorecer a terceros. Entonces aquí yo creo que sí, efectivamente, hay hechos que habilitan que la sala deba conocer del fondo y preguntarle directamente. Yo creo que aquí están identificadas en forma concreta respecto al, insisto, al capítulo 2, con respecto a la infracción al principio de la probidad, y las normas están identificadas. Entonces, preguntarle respecto a ese punto particular, ya que usted menciona que no hay claridad respecto a la imputación de los hechos. Gracias, presidente. Diputada, estimado invitado, yo quisiera solo hacer una consulta. En la intervención del profesor Cantillano nos hizo una breve descripción del ministerio, sus servicios dependientes, mencionó 3: Servicio Médico Legal, Gendarmería y Sename, que no serían personas jurídicas con patrimonio propio y descentralizado, y que se relacionan con la Presidenta de la República, que es quien nombra a sus directores a través de la autoridad ministerial. Y junto con ello, el profesor Cantillana nos hace ver que la dependencia supone
supone el control, el mando y el tercer concepto era jerarquía. Yo lo que quisiera preguntarles es si respecto de estos tres servicios, y en particular lo que se relata en el nivel acusatorio que habría ocurrido en Gendarmería, esto es cambios en los grados de funcionarios para mejorar sus pensiones, sus retiros, reincorporaciones o contrataciones para solicitarlos luego en comisiones de servicio, se cumple con el requisito de la acusación que, por la gravedad, por la excepcionalidad de la acusación constitucional y por su carácter de recurso de última ratio, según lo han dicho todo el mundo que ha venido a ayudarnos acá, se cumple con el requisito de que esta falta haya sido cometida directa y personalmente por la ministra. Ojalá de la manera más tajante posible su juicio, estimados invitados. Bueno, muchas gracias, presidente, y los diputados que hicieron las observaciones. En relación a la pregunta del diputado Ojeda, fundamentalmente refiriéndonos a los actos de fiscalización, en general la doctrina ha entendido que los actos de fiscalización de la Cámara de Diputados son actos orgánicos, es decir, que le corresponden a toda la corporación. Y en ese sentido existen, digamos, una serie de mecanismos o procedimientos para realizar este tipo de fiscalizaciones. ¿Ya? No significa, digamos, de que la acusación constitucional surja de manera espontánea o sin un impulso. De hecho, precisamente uno de esos mecanismos de fiscalización de la corporación es la interpelación, que si bien yo personalmente como académico tengo algunos reparos respecto de la institución, porque también creo que es un enquiste de un sistema parlamentario en un sistema presidencial como el nuestro, porque en realidad no tiene ningún tipo de sanción, más que recabar información eventualmente para una acusación constitucional, pero en realidad la ministra o el ministro, digamos, o la autoridad que eventualmente sea interpelado no tiene ninguna obligación de decir la verdad en el fondo. No hay un delito de perjurio, no hay previo juramento, digamos, respecto de lo que va a señalar. En consecuencia puede señalar cualquier cosa, digamos, y cumplir con su asistencia a responderle, digamos, las preguntas que se le practiquen. En consecuencia, en ese sentido, pienso que la falta de sanción hace casi ineficiente, salvo recuperar antecedentes para una eventual acusación constitucional. Por tanto, entiendo, digamos, que en este contexto efectivamente se realizaron pasos previos para efectos de interponer con posterioridad una acusación constitucional. Particularmente respecto de la última ratio, ¿qué quiere decir en el fondo la última la última alternativa, digamos, para poder recuperar, digamos, esta responsabilidad de los más altos dignatarios? En ese sentido, yo creo que particularmente para el caso de los ministros de Estado, la verdad de las cosas es que no existe otro procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad jurídica. No existe otro mecanismo, de tal manera que perfectamente un ministro de Estado puede ser acusado, por ejemplo, de acusación constitucional dentro del mes en que es nombrado, digamos. O sea, aquí no hay un tema de temporalidad. Es decir, si se cumplen los requisitos establecidos en la Constitución, en la ley orgánica, y en consecuencia, y en particularmente respecto de estas dos causales de concurrencia, es decir, haber infringido la Constitución, la ley o haber dejado sin ejecución esta, naturalmente se puede iniciar una acusación constitucional. Es una facultad por lo demás de la Cámara de Diputados, y frente a eso tampoco se puede inhibir esta corporación de comenzar, digamos, a desarrollar aquel procedimiento sancionatorio. Respecto de el debido proceso, diputado Ojeda, por su intermedio, presidente, en lo personal, y esto ya es una figura absolutamente una opinión personal, yo pienso que las garantías naturalmente están dadas por cuanto, digamos, la ministra acusada ha concurrido, digamos, a las comisiones respectivas, ha podido dar sus argumentos, entiendo que ha tenido el patrocinio además de dos grandes juristas. En consecuencia, digamos, el debido proceso se ha respetado y por lo tanto ha podido defenderse de acuerdo a lo que se le ha imputado.
Y en relación, digamos, a la situación vinculada con las comisiones investigadoras, yo creo que efectivamente ese es un antecedente muy relevante e importante, porque no obstante estarse discutiendo esta acusación constitucional, hay comisiones investigadoras que eventualmente podrían determinar también responsabilidades quizás de los mismos servicios y eventualmente también de la ministra acusada. Por lo tanto, ahí yo en ese sentido concuerdo con usted en el sentido de que las comisiones investigadoras son uno de los procedimientos más para recabar antecedentes y en consecuencia llegar luego a establecer una acusación constitucional. Y por último, usted preguntaba respecto de si en contra de los ministros de Estado existía, digamos, esta especie de responsabilidad directa respecto de hechos de terceros. Si lo interpreto bien, ¿fue esa la pregunta, diputado? ¿Sí? Bueno, en realidad yo en mi intervención no quise referirme a la teoría del órgano, pero en realidad esto podría ser explicado a través de esa teoría. En el fondo, los ministerios y los organismos públicos son personas jurídicas y frente a ese hecho ficticio, digamos, que entrega la ley, son personas ficticias naturalmente, que naturalmente son capaces de contraer obligaciones y generar derechos, son impulsados a través de voluntades personales. Y en ese sentido, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que es el ámbito subjetivo de esta persona jurídica la que genera las responsabilidades y la que hace naturalmente que el ministerio, digamos, se vea involucrado, digamos, en todo este proceso. Por tanto, no podemos pensar de que una persona jurídica, digamos, per se, genere, digamos, situaciones irregulares. Es acto naturalmente del agente público que imputa, digamos, esas actuaciones al ente público. Es decir, en este caso hay actos de la administración, de funcionarios públicos que tienen poder decisorio, que finalmente se generan o se exteriorizan a través de un ente público, que en este caso van a ser los servicios y que, de acuerdo a los principios que yo acabo de mencionar, fundamentalmente unidad de mando, coordinación, hacen vinculante, digamos, a quien tiene la labor constitucional de colaborar además con la Presidenta de la República para efectos de el gobierno y la administración del Estado. Perdón, diputada, ok. Bueno, respecto de la pregunta señalada o indicada por usted, diputada, respecto del principio de probidad particularmente, efectivamente, de acuerdo a los hechos que establece el libelo, fundamentalmente en el capítulo 2, a nuestro juicio, efectivamente se demuestra de manera clara y categórica una infracción a este principio de probidad. El principio de probidad no es más, diputados, que un principio de la honestidad, de la honradez en la administración pública. Dicho en buen chileno, es absolutamente actuar de esa forma, ¿ok? En consecuencia, si una autoridad administrativa que tiene además una exigencia superior, por llamarlo de alguna manera, en términos del fiel cumplimiento de sus competencias, tanto competencias, digamos, de atribuciones como también respecto de la fiscalización presupuestaria, nosotros pensamos que efectivamente se podría imputar, de acuerdo, insisto, a los hechos establecidos, digamos, porque acá no quiero entregar un juicio de valor, sino que refiriéndome exclusivamente a los capítulos frente a los cuales se ha imputado, digamos, a la ministra, efectivamente una vulneración a este principio de probidad que dice relación con esta honradez, digamos, y de esta probidad en el sentido de actuar de esa forma, digamos. En consecuencia, existiría a nuestro juicio en los capítulos referidos fundamentalmente al abultamiento de remuneraciones y fundamentalmente también al primer capítulo que habla sobre las designaciones. Y en segundo lugar, usted me preguntó sobre la utilización política, en relación si esa utilización política habría afectado el principio de eficiencia y eficacia. Sí, naturalmente, digamos. Acá el principio de eficiencia y eficacia dice relación con el adecuado funcionamiento del aparataje estatal. Yo mencioné que aquí el aparataje estatal está compuesto por una red de servicios y esta red de servicios tiene que funcionar de manera adecuada y como un engranaje de un reloj, de tal manera que si efectivamente
ocurren, digamos, ciertas situaciones políticas o ciertas situaciones, digamos, de mal manejo, la autoridad máxima que tiene la unidad de mando y que tiene la dependencia de aquellos servicios tiene que estar en conocimiento y en consecuencia subyace una responsabilidad frente a esos hechos. Y me faltan las del diputado Chile. Diputado, presidente, usted me preguntó respecto de la dependencia del control, mando y jerarquía, digamos, y si efectivamente acá se daba, digamos, fundamentalmente el tema de la acción personal. Exactamente. Bueno, yo en ese sentido, diputado, quiero ser muy claro y categórico en el entendido de que los ministros son los representantes naturalmente del gobierno y coadyuvan al presidente de la República en las políticas, planes y programas que se están aplicando. Y en ese sentido no podemos sino pensar que efectivamente los ministros de Estado son responsables de lo bueno y de lo malo que suceden en los ministerios, independientemente del momento en que hayan ocurrido, y naturalmente siempre y cuando esos hechos sean perseguibles desde el punto de vista penal, judicial y administrativo, fundamentalmente a través de la acusación constitucional. En consecuencia, pensamos que efectivamente, dada la gravedad de los hechos, dada la concatenación de vinculaciones que existen entre los servicios, no es menos posible que esperar que efectivamente la ministra, en este caso del ramo, haya tenido no tan solo conocimiento, sino que además haya actuado, digamos, inmediatamente frente, digamos, a las situaciones que se describen en el libelo. De tal manera que frente a su pregunta y se lo respondo lo más directamente posible, pienso que efectivamente en este caso hay responsabilidad desde el punto de vista de la dependencia y jerarquía que está presente en todo este andamiaje de servicios centralizados. Señor Núñez, señor Cantillano, tenemos un pequeño problema, que tenemos que concurrir a colaborar con el quórum de la sala, y si nos pudieran esperar 15 minutos para cumplir con... ¿Se pueden tomar un café? ¿Sí? ¿Prefieren? ¿Sí? Bueno, si lo podemos hacer al tiro. Ya, pues, vamos. ¿Sí? Bien. Por 5 minutos. Suspendemos por 5 minutos. Le ofrecemos la palabra entonces al profesor José Antonio Núñez. José Ignacio Núñez. Muchas gracias, señor presidente, y por vuestro intermedio me dirijo a responder las preguntas formuladas por el diputado Ojeda. La primera parte parece más una afirmación que una pregunta, y en esa afirmación no puedo sino estar completamente de acuerdo. Y a eso me dirigía cuando vinculaba no solamente las causales que aparecen en la ley orgánica con el deber de respeto que tiene el Honorable Congreso Nacional respecto de las bases de la institucionalidad de la Constitución. Porque, como lo he sostenido en otros espacios, incluso en una columna que se publicó hace unos días en el diario La Segunda, si no se respetan esos principios establecidos en las bases de la institucionalidad, se corre el riesgo de que tengamos una acusación constitucional, inconstitucional o poco constitucional. Cuestión que, como el diputado Ojeda muy bien dijo, no solo termina comprometiendo el buen funcionamiento del Congreso, sino que también de la institucionalidad. Y a eso me refería con, podría entrar el Honorable Congreso Nacional en una infracción de el deber de garantizar el orden institucional de la República, no cumplir con el principio de servicialidad, inclusive si es que la contravención fuese grave, el principio de juridicidad,
bajo el pretexto de hacer respetar la Constitución, se podría terminar violando la propia Constitución, lo cual es directamente paradójico. Respecto a el respeto del debido proceso en esta acusación constitucional o en la serie de acusaciones constitucionales que se han presentado en contra de la ministra, me voy a permitir discrepar con algo que contestó el colega. El hecho de que exista la posibilidad de defenderse no satisface necesariamente el derecho al debido proceso. Que se respeten ciertos mínimos no significa que se satisfaga el derecho al debido proceso, ni tampoco lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales tienen un núcleo que es indisponible y el solo hecho de poder defenderse no respeta efectivamente ese núcleo indisponible, porque lo importante no es poder defenderse, es las condiciones en las cuales se puede efectuar esa defensa. Y a lo que va o a lo que apunta el derecho al debido proceso es que esas condiciones sean las óptimas para garantizar otro principio constitucional y otro principio que también está establecido en el mismo Pacto de San José de Costa Rica, que es el derecho a la presunción de inocencia, que en todo procedimiento punitivo debe inspirar ese procedimiento. Y en ese sentido, y aquí no quiero ser insolente y pido disculpas por anticipado si es que en parte de la respuesta se puede interpretar de esa forma, pero para que se vulnere un derecho fundamental no es necesario que exista ni malicia ni dolo. Por ejemplo, si alguien impide que un periodista, si alguien accidentalmente impide, o si alguien sin intención de perjudicarlo específicamente, impide que un periodista publique una columna de opinión, se está infringiendo su derecho a la libertad de expresión. Y la Constitución no exige ni malicia ni dolo, no exige, a diferencia del derecho penal, una actitud psicológica respecto de el agente que ejecuta la acción que afecta el derecho fundamental. Por lo tanto, perfectamente por una seguidilla de actos que tienen una intencionalidad distinta, una buena intencionalidad, puede terminar afectándose un derecho fundamental. Y es una práctica frecuente en el ejercicio profesional tratar de alguna forma poner entre la espada y la pared en estrategias judiciales a la contraparte. En el ejercicio profesional uno suele usar todas las acciones posibles para, utilizando un refrán, ir con toda la caballería en contra del enemigo, en contra de la persona que va a ser la contraparte. ¿Y eso con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir sus posibilidades de defensa. Se intenta jugar al filo con las reglas disponibles. Y eso es parte o puede ser parte de una estrategia. Sea o no sea parte de una estrategia, el efecto que produce es una disminución en la capacidad de poder ejercer adecuadamente el derecho de defensa jurídica, que, insisto, para infringirse ese derecho, para infringirse un derecho fundamental, no se requiere malicia ni dolo por parte de quien termina ejerciendo los actos o desarrollando, ejecutando los actos que tienen como efecto perturbar el ejercicio de ese derecho. Entonces, si usted me apura y me pide que me pronuncie, tengo la impresión de que tiende a disminuirse la posibilidad de que ejerza adecuadamente o en plenitud el derecho de defensa jurídica por toda esta serie de acciones fiscalizadoras o de acciones constitucionales que se han interpuesto en contra de la ministra de Justicia. Y finalmente, creo que nunca en la vida había estado tan de acuerdo con afirmaciones de los ilustres profesores Guzmán y Beltensen. A propósito de la sesión 353 de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, cuando ellos directamente dicen que correspondería a la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus otras atribuciones, advertir para enmendar el rumbo antes de acudir a la herramienta que es más drástica. Porque justamente lo drástico de esa herramienta y lo lesivo que puede resultar para el ejercicio de los derechos fundamentales es lo que hace que tenga que ser prudentemente utilizado. Y nuevamente acudo en esta idea de la última ratio a todos estos principios que extraemos de las mismas bases de la institucionalidad. Tratar de alterar al mínimo posible el orden institucional de la República me parece que es el más notorio que emerge en este sentido. Por vuestro intermedio, señor presidente, paso a responder la pregunta de la diputada Sabat.
Sabat. Se había dado alguna confusión ayer. Ah, perdón. La honorable diputada me consulta respecto al capítulo 2, ¿verdad? Soy de la idea que respecto de la acusación constitucional tenemos que ser lo suficientemente rigurosos para distinguir entre cuáles son las causales de procedencia y cuáles son los hechos que constituyen esa causal. Y lo que exige la ley orgánica del Congreso y lo que exige el respeto por el debido proceso es que exista una claridad y precisión en ambos componentes, de tal forma que los hechos que constituyen la infracción a esa causal se puedan subsumir en el supuesto de hecho descrito por esa causal. Llevándolo a un plano totalmente distinto, pero que puede ilustrar o me puede permitir explicar con mayor detalle esta afirmación. Cuando un abogado penalista desarrolla o inicia un juicio por un delito X, supongamos por el delito de homicidio, no basta con que el abogado penalista invoque en su escrito hay una persona fallecida, hay un cuerpo de un delito. Ese es el hecho. Lo que tiene que decir además el abogado penalista es que este hecho es subsumible en un tipo específico, el tipo que sanciona el homicidio, 390 y algo del Código Penal. Yo no soy especialista en derecho penal, solamente lo utilizo como ejemplo. Si uno lee el capítulo 2, se señalan los hechos, pero no la causal. El capítulo 2 dice incidir ilegalmente en nombramientos irregulares de funcionarios de Gendarmería de Chile sin atender a los principios de carrera funcionaria y para objetos ajenos a los fines de la institución señalada, infringiendo el principio de probidad. Ahí lo que se describen son hechos, no la causal constitucional que haría procedente la acusación constitucional. ¿Y por qué digo que además es difícil de entender, no por la densidad de la explicación, sino que por ciertas inconsistencias internas en el texto? Porque el lugar donde debiesen estar mencionadas con claridad, además de los capítulos, es el petitorio de la acusación. Y si uno lee el petitorio de la acusación, señala con claridad que se tenga por interpuesta la acusación en contra de la ministra, ya conocida por todos, por infracción a la Constitución política, en especial los artículos 6, 7, 8, inciso primero, decretos, leyes, tanto, tanto y tanto. Una serie de normas. Es decir, por infracción a los elementos que respecto de la acusación constitucional constituyen hechos, no las causales de procedencia. Debiese decir ahí, para expresarse con claridad el nivel acusatorio, por infracción a las causales que establece la Constitución para proceder la acusación constitucional, por infracción a la Constitución y las leyes y por haber dejado sin ejecución esta, que se fundan en los siguientes hechos. Por ejemplo, infracción al artículo 6, 7, si es que concurriera en el caso concreto. Por eso hacía esa afirmación de que no están claramente descritos los hechos ni tampoco las causales de procedencia. Por vuestro intermedio, ¿puedo responder? No solo por el petitorio me conduce a pensar una afirmación que sea al principio, hay una ineptitud de libelo flagrante. Incluso en la segunda, que es justamente la que generaba su inquietud, en el segundo capítulo lo que señala son hechos que potencialmente podrían constituir la causal. Si uno lee el título, que lo leí hace unos momentos, solamente se señalan los hechos que podrían constituir la causal, cuando lo que se exige por la ley orgánica es que se señale la causal y cómo ciertos hechos han infringido esa causal. Si uno lee otras acusaciones constitucionales, el título del capítulo es respecto de haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes, y a continuación se señala cuáles son las leyes que han sido infringidas. Pero el núcleo, lo central, es la infracción de la Constitución y las leyes. Gracias, presidente. No, en la misma línea que usted está exponiendo, con mayor claridad, aquí se detalla, se describe el hecho y después se vuelve a detallar. Numeral 2 del artículo 62 de la ley 18.575, y luego después en la misma página 36
se vuelve a mencionar la causal, el número 8 del artículo 62 de la ley 18.575. Entonces, por la misma inquietud que le planteaba, no solamente se relatan los hechos, sino que además se especifican las causales por las cuales se cree que existe una infracción. Entonces, esa era mi pregunta. Entonces, para aclarar, donde si efectivamente se detallan las causales, están las causales, están los números y están las leyes en las cuales cree que se han infringido, en ese sentido, para que quede claridad. Por vuestro intermedio, señor presidente. Es de una diferencia de opinión y de interpretación, claramente. Pero por eso vuelvo al ejemplo que planteé hace unos momentos. Un libelo acusatorio debe contener los hechos y la infracción. La afirmación que yo hago es que aquí se detallan los hechos, pero no la infracción. Efectivamente, la cita recurrente a normas legales supuestamente infringidas, lo que constituye o lo que equivale en el ejemplo que le dije, es decir, hay alguien muerto, hay un cuerpo del delito, pero no se está señalando cuál es el tipo penal que está siendo infringido por el resultado material muerte. Aquí lo que se señalan simplemente son elementos materiales que podrían constituir la causal. Y la exigencia de la ley orgánica nos dice que debemos ser rigurosos en señalar cuáles son las causales de procedencia y cuáles son los hechos constitutivos. Y aquí solamente hay hechos relatados más o menos, y esto es una cuestión de simplemente de valoración personal que uno puede hacer con mayor o menor claridad, así que no puedo discutirle la claridad que usted le atribuye, pero no hay una correlación subsuntiva o silogística entre estos hechos terminan haciendo procedente esta causal de acusación constitucional descrita en el número 2 del artículo 52 de la Constitución. Por lo tanto, no basta solamente con los hechos. Hay que detallar claramente cuál es la causal que se configuran con estas infracciones legales. A eso me refiero. Gracias, profesor Antonio. Don Luis. Sí, señor presidente, muchas gracias. Y sin ánimo de entrar en una controversia con el ilustre colega, mi opinión al respecto, en relación al punto, digamos, preguntado por la diputada Sabat, es que precisamente los hechos constituyen la causal que se requiere para fundamentar la acusación constitucional. En consecuencia, aquí no se puede hacer una división intelectual de hechos frente a la causal infracción a la Constitución o infracción a las leyes, porque los hechos mismos, señor presidente, por su intermedio a la diputada, constituye la causal frente a la cual se está solicitando la aprobación de esta acusación constitucional. Hacer una disquisición o hacer, digamos, una interpretación al respecto es meramente inoficiosa para estos efectos, porque de lo contrario simplemente confunde y no esclarece, que es precisamente el objetivo de nuestra presencia acá, respecto de lo que pretende el libelo en cuestión. Entonces, los hechos efectivamente constituyen infracciones a la Constitución, constituyen además infracciones de las leyes y además los hechos demuestran omisión de ejecución de leyes. En consecuencia, se cumple con el requisito, que por lo demás, señor presidente, por su intermedio, los requisitos son bastante laxos. Digamos, acá no hay un examen de admisibilidad exigente o un examen de admisibilidad muy exigente, vuelvo a utilizar el mismo calificativo, es bastante laxo. Tanto en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso como en la Constitución se habla sobre efectivamente la remisión de una acusación constitucional con hechos y con circunstancias que naturalmente le acrediten. De tal manera que a nuestro juicio, digamos, aquello sí está bien presentado. Y si esto fuera un juicio civil y se interpusiera una excepción, como dijo el colega respecto de la excepción de ineptitud del libelo, estoy completamente seguro que el tribunal lo hubiese rechazado. No sé si quieren hacer otra pregunta. Yo quiero preguntarles directamente porque no termino de... según lo que describe el libelo en toda y cada una de sus partes, la ministra actuó directa y personalmente en los hechos que se describen, particularmente en la página que frecuentemente cita nuestra colega, la diputada Sabat. Actuó directa y personalmente en estos hechos que se... Directa y personalmente, es lo que hizo. Eso es lo que yo... Según la descripción de los hechos, eso ocurrió.
Adelante. Sí, bueno, respecto de ese punto yo me voy a remitir a lo que mencioné hace un rato, pero quizás haciendo un énfasis en que respecto de los altos funcionarios del Estado y que tienen poder de decisión, no tan solo van a responder, señor presidente, respecto de sus actos propios como funcionario, sino que ellos también, y por esta línea, insisto, de la dependencia, porque si el derecho administrativo y la red, digamos, de órganos del Estado han querido establecer órganos que son centralizados respecto a aquellos que no tienen esa calidad, e incluso esos órganos que no tienen esa calidad, que son descentralizados, tienen su patrimonio propio y actúan bajo la esfera de sus competencias y su presupuesto. En cambio, los órganos que son centralizados, dentro de los cuales se encuentra Gendarmería de Chile, se encuentran bajo la supervigilancia. Eso significa fiscalización, eso significa control, eso significa unidad de mando. En consecuencia, no podemos tampoco disgregar, señor presidente, y por su intermedio de la comisión, los actos que ejecuten los directores de los servicios respecto de las políticas públicas que vienen orientadas desde el gobierno de turno, porque de lo contrario estaríamos simplemente explicando probablemente un régimen que no es el presidencial, un régimen en que la presidenta y los ministros como colaboradores de los del presidente en este caso no tendrían, digamos, su función clara y categórica. En consecuencia, que se exija que en este caso la ministra haya actuado directa y personalmente no le excluye que responda respecto de aquellos órganos centralizados de la administración del Estado respecto de los cuales ella tiene unidad de mando, jerarquía y dependencia. Disculpen que sea majadero, pero no parece que no logra hacerme entender. En el caso de Gendarmería, una de las situaciones que fundaría la acusación constitucional por el accionar de la ministra es la manipulación de los grados, de los bonos, de los PMG para abultar en el tramo final de la carrera de funcionarios que van a pasar al retiro su sueldo, de modo que el cálculo de la pensión les sea favorable. Esto lo hace Gendarmería, el servicio, y participa también la Dirección de Previsión de Carabineros, de DIPRECA. En esto, la ministra actuó directa y personalmente, según como están descritos los hechos en el libro, a juicio de ustedes. Está todo ahí. Por eso. Evitemos los diálogos, presidente. Discúlpenme, es que ustedes presentaron el libro, ¿no? Yo solo lo leí y hago las preguntas que me surgen como dudas. Adelante. Con vuestra autorización, señor presidente, si usted formula la pregunta en términos tan categóricos, hay dos respuestas, sí o no. Y a mi juicio la respuesta es no, porque las competencias y las atribuciones para efectuar esos actos le corresponden a los órganos que usted acaba de mencionar. Por lo tanto, imputar actos que dependen de la competencia de esos órganos a terceros es un error jurídico. Y esos errores jurídicos, entendiendo nuevamente algo que se ha afirmado en múltiples oportunidades, ese error jurídico, entendiendo la acusación constitucional como un elemento de última ratio o de última ratio, pueden ser resueltos acudiendo a otras instituciones jurídicas, como por ejemplo la nulidad de derecho público, aplicando justamente el principio de juridicidad que tanto se invoca en el libelo acusatorio. Y si me lo permite, y sin querer transformar esto en un seminario, en un diálogo con el colega, me parece que efectuar ciertas distinciones respecto de cuáles son los hechos y cuáles son las causales no es confundir, es distinguir adecuadamente para la procedencia de una institución de naturaleza jurídica como esta. Si me permiten nuevamente explicarlo con un ejemplo, cuando las Cortes de Apelaciones conocen recursos de protección, suelen, y la experiencia, la evidencia empírica es abrumadora, suelen rechazar en los exámenes de admisibilidad aquellos recursos de protección que relatan hechos, pero que no mencionan cuál es la causal que
se está infringiendo. Y aquí lo que insisto, mi teoría del caso, por llamarlo de alguna forma, es que no se identifica adecuadamente la causal. Yo no estoy negando que no se relaten hechos, ese es otro asunto. Los hechos se probarán y si se infringieron las leyes, eso será materia de prueba. Ahora, en ese mismo sentido, llama un poco la atención que las afirmaciones que se efectúan ahora respecto del capítulo primero tengan como fundamento los pies de página informaciones de prensa. Lo cual traslada la acreditación de que estas infracciones en el plano material ocurrieron más al plano de la especulación que al plano de la acreditación efectiva de las conductas materiales que podrían haber constituido la infracción de ley para subsumirse en la causal constitucional que, insisto, no se detalla o no se vincula satisfactoriamente. Pero, nuevamente, insisto, esto es una apreciación respecto a la cual podemos discutir y discrepar permanentemente. Gracias, don José Antonio. ¿Desea agregar algo, señor Castellano? Señor presidente, simplemente señalar que probablemente un buen ejemplo de cómo no debe intervenir una autoridad que tiene dependencia, jerarquía y coordinación es intervenir de acuerdo a los hechos que se establecen en el capítulo 2 del libelo, es decir, a través de la sugerencia, a través de la imposición, digamos, en la designación de personas. Eso es un buen ejemplo de cómo no debe operar la dependencia y la subordinación y fiscalización entre un órgano principal y un órgano centralizado. Muy claro. Agradecemos muchísimo, Clarísimo. José Ignacio. Clarísimo como el agua del río. Habría que ser el guaripone, ¿no? Y cumplido el objeto de la sesión. Para pedir por oficio que nos envíe a un amigo.